comenzar la sesión de hoy con esta presentación. Eh, Al final se las envío, lo voy a convertir a PDF y se la envío. Entonces estamos viendo ahorita la relación que guardan las ecuaciones o simplemente las ecuaciones para calcular volumen de un cubo y de una esfera. El cálculo o la determinación del volumen del cubo es muy sencillo. Un cubo regular tiene lo mismo de alto, de ancho y de largo, ancho y alto. Por lo tanto es lado al cubo o lado por lado por lado, aunque aquí al lado le llamamos arista. Por lo tanto es arista por arista por arista o arista cúbica. En el caso de la esfera, la fórmula que determina su volumen es 4/3, un poquito más del entero, o 1.33 si lo pudiéramos mencionar, porque es el resultado de la fracción, el, el producto de pi por radio del cubo. Estas las estamos usando para nosotros relacionar el volumen de la esfera con respecto al volumen de la celda. Lo que estamos viendo en ese dibujo es precisamente lo que vamos a estar haciendo referencia. De hecho, es un concepto, y ese concepto se llama factor de empaquetamiento. Es decir, para saber cuánto volumen ocupa una esfera dentro de un cubo, pues necesitas saber las fórmulas. Y para ello necesitas el radio de la esfera y la arista del cubo. No importa el tamaño de la esfera ni la arista o el tamaño de la arista, simplemente vamos a ocupar las mismas fórmulas. Pero aquí específicamente para comprobarlo tenemos el ejemplo. Dice, si es de 10 el diámetro, por lo tanto 5 el radio, se dice que la palabra es circunscrita, que es justamente toca las caras de la esfera, las paredes del cubo. O sea, una esfera que justamente se acomoda dentro de ese cubo. Entonces se dice, bajo esa condición, esa línea de 10 centímetros, que es diámetro de esfera, me dice el radio, y ese 10 centímetros es tanto el diámetro como la arista. Entonces, lo que hacemos es precisamente eso, sacar el volumen del cubo, sacar el volumen de la esfera y relacionar. Y eso es el factor de empaquetamiento. ¿Qué fracción de la esfera con respecto a volúmenes está dentro de ese cubo? Entonces, ese factor de empaquetamiento nos da 0.52 cuando asociamos un solo átomo a la celda cúbica. Porque cuando son dos átomos en otro sistema, en el caso de la cúbico centrado en cuerpo, pues ahora van a ser el volumen de dos esferas dentro del cubo. O cuando es centrado en caras, van a ser cuatro átomos dentro de un cubo. Entonces, por lo pronto, esta proporción de 1 a 1 se da para el sistema llamado cúbico simple, cuyo factor de empaquetamiento es una constante, es 0.52. Si lo queremos expresar en porcentaje, pues 52%. Les decía, hay tres sistemas, y lo que hay que hacer primero con esto es distinguirlos. Un cúbico simple, los vamos a abreviar como viene en el marrón, el color rojizo ese, como CS. La celda, en realidad, o el cubo está construido por esquinas que contienen 1/8 de átomo. Por lo tanto, decimos 8/8 nos da la unidad y eso es un átomo. En el cúbico centrado en cuerpo hay un átomo central que está justo dentro, pero también hay esquinas que contienen 1/8 de átomo. Por lo tanto, el total de átomos involucrados para el cúbico centrado en cuerpo, les digo, las celdas están en función en inglés de cómo se escucha, es un acrónimo. B es de body y F que está abajo es de cara. Entonces, cúbico centrado en cuerpo es BCC, tiene 2 átomos. Mientras que cúbico centrado en caras, ahí tiene mitades de átomos en cada cara. Por lo tanto, hay 6 mitades porque es la forma del cubo o del dado, ¿no? Hay 6 caras, hay 6 mitades y eso implica 3 átomos. Y también tienen los octavos de átomo en las esquinas. Y eso nos da un total de 4 átomos. Eso significa que los tres sistemas tienen en común tener octavos de átomos. El segundo sistema BCC, un átomo centrado, y el otro sistema, 3 átomos a la mitad. Digo, sí, 3 átomos a la mitad, pero en realidad a la mitad se refiere a 6 mitades. Bueno, ese es nuestro primer referente. Tenemos que asociar CS a un átomo, BCC a 2 átomos y FCC o centrado en caras a 4. Este
concepto de número de coordinación. Se dice que es el número de átomos con mayor proximidad. Los que están más cerquitas generan un número de átomos que rodean al átomo central. Entiéndase átomo central, y aquí no nos referimos a una molécula, aquí nos referimos simplemente a cualquier átomo que esté tomado de referencia en el centro de 8 cubos. 8 cubos, pero aquí estamos visualizando solamente 4, entendiendo que arriba de esa capa hay otra capa y por lo tanto hay otros 4 cubos. Ese es el centro de referencia, que lo estamos poniendo en rojo. Decimos, el sistema cúbico simple solamente tiene átomos en esquinas, por lo tanto los más próximos van a ser los que estén en el plano horizontal que estamos viendo ahí en negro, el que esté por debajo, en la esquina de abajo, pero inferior al rojo, y el que esté por encima. Es decir, van a formar los 3 ejes de la tercera dimensión. Dices, esos son los átomos más cercanos. Las demás esquinas o las demás posiciones implicarían átomos a mayor distancia. Entonces, por eso para el sistema cúbico simple se dice que el número de coordinación es 6. Simplemente es un parámetro, es una característica del sistema. Si nosotros cambiamos al sistema centrado en cuerpo, fíjense cómo en los cubos delanteros hay átomos como flotando en el centro, pero así van a tener los 8 cubos. Bueno, esos van a ser los átomos más próximos, los átomos que están en el centro. ¿Sí? Ahí visualizamos, les digo, 2, pero en realidad va a haber 8, porque en la capa primera va a haber 4 cubos, pues va a haber 4 átomos centrados, y en la capa de arriba va a haber otros 4 cubos con átomos centrados, por lo tanto, ese es el número de coordinación. El número de coordinación para este sistema corresponde a los átomos centrados dentro del cubo, que van a ser más próximos que a estos que tenemos aquí. Estos que puse aquí a la esquina los puse simplemente como referencia. Esos átomos en el plano que están a una arista de distancia no son los más próximos. Los más próximos son los que están en el centro. Por lo tanto, del centro al rojo, esa es la distancia más corta. Y átomos como este centrado en cuerpo, que rodean ese punto rojo o átomo central, son 8. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que estoy diciendo. El número de coordinación es el número de átomos más próximos que rodea a cualquier átomo de referencia llamado átomo central. Entonces, la característica de BCC es número de coordinación 8 porque son los átomos centrados en cuerpo. En el caso del sistema centrado en caras, FCC, se dice número de coordinación 12. Ahora, ¿quiénes van a ser esos 12? Van a ser los átomos incrustados en caras. Si nosotros nos podemos saber este plano horizontal, decimos, este está centrado en la cara, como si estuvieran ahí en la superficie. Son los medios átomos. Y obviamente con la capa de cubo superior, pues se va a hacer el átomo completo. Pero decimos, la distancia más corta es esta. Y entonces decimos, aquí no hay átomo centrado en cuerpo, no hay un átomo en el puro centro del cubo. Aquí hay átomos solamente incrustados en las caras. Bueno, esos son los más cercanos. Entonces nosotros tenemos este horizontal, pero también tenemos el plano de Y y el plano de Z, es decir, hay en realidad 3 planos. Exactamente como la tercera dimensión. 3 planos me refiero a como 3 hojas, una que está horizontal, una que está en el plano perpendicular y una que está vertical. Pero por lo pronto aquí estamos viendo un plano y ese plano tiene 4. El plano X, el plano Y y el plano Z, pues también tienen 4. Por lo tanto, eso nos da 12. Voy a buscar una mejor figura para que los visualicen. Pero aquí decimos que el número de coordinación es 12 porque hay 12 átomos con proximidad a ese átomo central que son los que están en las caras. Bueno, entonces, por lo tanto, ese es un dato. El número de coordinación primero era 6, luego 8 y luego 12. 6, 8 y 12. Es como un dato adicional que los va a caracterizar. Bueno, vamos a empezar a estudiar los sistemas y vamos a ir sacando las fórmulas o las ecuaciones de cada uno de los sistemas. ¿Cuál es la intención de sacar ecuaciones de cada sistema? Porque a partir de ahí nosotros vamos a identificar elementos. Si a mí me dicen las características de un elemento, por ejemplo,
el radio del átomo, o por ejemplo que en su unidad de celda forma una arista de tal distancia, desde ahí yo voy a identificar al átomo. Entonces, por lo pronto, quédense con esta idea. Para un sistema, cualquiera de los tres, mis referencias van a ser el número de átomos, que son 1, 2 o 4. Mi segunda referencia va a ser la arista, la letra A. La tercera referencia va a ser el radio. Y va a haber una cuarta referencia que es la relación que guardan la arista con el radio. De esa es la ecuación a la que me refiero. Siempre vamos a estar tocando esas cuatro cosas. Bueno, por lo pronto viene aquí otra vez repetitivo. Sistema cúbico simple es el que tiene simplemente tres aristas iguales, solamente implica un solo átomo. Y aquí dice el total de átomos por cada celda CS o cúbico simple es 8. Perdón, es 8 esquinas, 8 octavos. Si ese es el número de átomos, son 1 octavos por cada esquina, pero como hay 8 esquinas, pues 8 por 1 octavo, 1. Simplemente decir, contamos 8 octavos y eso me da la unidad. Bueno, el mismo sistema cúbico simple, probablemente ya lo hice, pero lo quiero repetir, es la característica o la relación que guarda la arista con el radio. Lo estamos viendo en la línea roja. Como estos átomos o octavos de átomos están íntimamente ligados o conectados o pegados, entonces decimos, termina una esfera y empieza la otra y termina con en la esquina. Es decir, la distancia que es radio de uno y radio del otro átomo, sumados, eso es la arista. Ojo, el radio tiene que ver con el átomo. Es una distancia, lo vamos a dar normalmente en Armstrongs. Y son valores pequeños de 0.5, 0.6, cosas así. Mientras la arista no tiene que ver con el átomo, la arista tiene que ver con la celda, tiene que ver con la forma cuadrada de este sistema. O sea, arista es una magnitud, una distancia del cubo. Y radio es una característica del átomo, a lo que le vamos a llamar radio atómico. Entonces de ahí sale la primera ecuación y es visual. La arista es igual a 2 veces el radio, o la arista es igual a 2 por radio. Ahora, a partir de ahí vamos a deducir que el radio pues es la mitad de la arista. Simplemente ese 2 pasa al lado izquierdo dividiendo y queda A sobre 2, ¿sí? Entonces, a pesar de que se ve muy sencillo, ahí hay una ecuación. Bueno, en realidad es la misma. Arista igual a 2 radios y radio igual a arista sobre 2, pero yo voy a tomar la parte de abajo. Entonces decimos, si yo quiero convertir un valor, aunque la de arriba no está encerrada en marco verde como la segunda, si yo quiero convertir un valor de radio en arista, pues simplemente uso la primera fórmula. Sustituyo el valor del radio. Si ya sé que mi elemento cristaliza en este sistema, si me dicen es un elemento que cristaliza en CS o cúbico simple, entonces ¿cuál es el valor de la arista de esa unidad de celda? Pues nada más dame el radio, lo sustituyo, lo multiplico por 2 y tengo la arista. O viceversa, si quieres saber el radio a partir de la arista, dice, bueno, entonces la arista vale tanto, lo divido entre 2 y ese es el valor de radio. Es la misma ecuación, pero despejando primero arista y la otra despejando radio. Sí, esa es la ecuación más sencilla de los tres sistemas. Entonces, con el radio sacas arista, con la arista sacas radio. Ahora, estamos hablando de un concepto que se llama factor de empaquetamiento. ¿Qué es el factor de empaquetamiento? El volumen que tienes en la esfera sobre el volumen que tienes en la celda. Numerador va en la esfera o el átomo, o los átomos si son varios, y en el denominador va el volumen de la celda, el volumen del cubo. Entiéndase que celda es el cubo. Bueno, entonces decimos, ¿qué ecuaciones vamos a usar para sacar un factor de empaquetamiento? Vamos a usar el volumen del átomo o de la esfera y el volumen de la celda o del cubo. Y decimos, el volumen de la esfera es 4/3 que multiplica pi por radio al cubo. Ahora, yo no quiero usar radio, yo quiero expresar la misma ecuación, pero en términos de arista. ¿Qué hacemos? Donde dice radio al cubo, pues sustituyes su equivalente en arista. Es decir, de la fórmula de arriba, arista es igual a 2 radios. O radio, por eso la encerré, es igual a arista sobre 2. Entonces, arista sobre 2 la voy a poner en vez de R. Entonces, en esta ecuación es arista sobre 2, o el radio elevado al cubo. Eso es lo que estamos viendo en el paréntesis. En vez de poner R, pusimos arista sobre 2 y eso está elevado al cubo.
Cuando elevamos al cubo hay que entender que es la fracción. Hay que dividir lo que tengas en valor de arista entre 2 y luego elevarlo al cubo. O de otra manera también. Elevas al cubo el numerador y elevas al cubo el denominador en regla de exponentes, ¿no? Esto va a ser A por A y abajo sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Sería arista cúbica sobre 8. Pero generalmente la división la hacemos primero y luego elevamos al cubo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en esta diapositiva? ¿Qué es lo que ilustra? Pues hay que dividir esas dos ecuaciones para sacar el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento que les digo es la relación que guarda el volumen de la esfera numerador entre el volumen de la celda. El factor de empaquetamiento lo expresamos así, es Fe igual a volumen de átomo, que solamente hay uno para este sistema, sobre volumen de celda. ¿Cuál es la ecuación que define el volumen del átomo? La tenemos en función del radio, 4/3 de pi por radio al cubo, o la tenemos en función de la arista. Y la voy a poner en función de la arista. Arista sobre 2 al cubo. Y luego dice, es esta diagonal más gruesa, la arista cúbica. ¿Por qué? Porque ese es el volumen de la celda. ¿Por qué puse el radio en términos de arista? Porque yo quiero cancelar la A. ¿Sí? No puedo tener radio aquí y arista abajo o viceversa. Es o tengo aristas o tengo radios. Y lo más fácil es el radio convertirlo en términos de arista. Hasta aquí voy a hacer una pausa. ¿Alguna pregunta o duda de lo que tengo aquí abajo? Factor de empaquetamiento es el volumen de átomo. ¿Dónde está volumen de átomo? 4/3 de pi por radio al cubo. O 4/3 de pi por arista sobre 2 al cubo. Ese es el volumen de átomo. Entre esta diagonal, el volumen de celda, como dice ahí, es arista al cubo. A ver, una pausa. Preguntas que tengan para no irme corrida toda la clase. Para no irme corrido toda la clase. ¿Los datos que usted tiene ahí los ya vienen establecidos o los sacó de algún lugar o Ahorita cómo? no hemos dado valores específicos. Estas son las fórmulas generales, ¿no? Son simplemente ecuaciones que estamos relacionando. Estamos relacionando una ecuación de volumen para una esfera y la ecuación de volumen para un cubo. Son simplemente ecuaciones, como velocidad es igual a distancia sobre tiempo, que es una ecuación, una fórmula. Aquí es lo mismo, ¿no? Estamos usando la ecuación o fórmula para calcular el volumen de una esfera y volumen de un cubo. Y simplemente las estoy metiendo en una división porque ese es el concepto. El factor de empaquetamiento, que ya lo calculamos de alguna manera con la esfera de 10 centímetros, aquí solamente vamos a demostrar eso, que nos va a dar exactamente el 52 o el punto 52 o el 52%. ¿Sí? Entonces, en este caso, no uso valores específicos porque no estoy diciendo cuánto mide la arista del cubo. No les estoy dando un valor ni en centímetros, ni en Armstrong, ni en nada. Ni le estoy diciendo cuánto mide el radio de la esfera. Simplemente estamos relacionando dos ecuaciones y al final lo que sí estoy haciendo es poner el volumen del átomo en esta parte de aquí, todo esto que está aquí con ven el puntero, que es estoy poniendo el radio en términos de arista. Por eso les puse aquí que el volumen del átomo podía ser en radio o podía ser con arista. Entonces simplemente es la relación de dos ecuaciones. Ahora, si nosotros simplificamos todo esto, nos debe quedar esto. Un sexto que multiplica pi o un sexto de pi. Ustedes saben que pi es 3.14, que es las veces que el diámetro se acomoda alrededor de la circunferencia. Si tú agarras el diámetro de una circunferencia y lo agarras como una cuerda, y esa cuerda la pones alrededor de la circunferencia, ese diámetro cabe 3 veces y un poco más. Ese es el valor de pi, un poco más de 3. Bueno, el factor de empaquetamiento según esta ecuación es una sexta parte de 3.14. Una sexta parte de 3 es 0.5. Pero una sexta parte de 3.14 pues es un poquito más. Por eso nos da 0.52. Lo que ustedes tienen que hacer aquí es llegar de esta fórmula que dice 4/3 de pi arista sobre 2 al cubo sobre arista al cubo, llegar hasta un sexto de pi. Si les pido que en su cuaderno, si quieren ahorita tomen captura de pantalla, y quiero que en su cuaderno hagan la deducción de esta ecuación, la última, a esto que estoy poniendo, a un sexto de pi.
Y eso es muy fácil en la calculadora, porque pi, le pones tú, sacas el valor de pi de la calculadora, viene ya definido como un término constante o una constante, y simplemente pi entre 6. O pi por 1 entre 6, porque es la fracción que multiplica pi. ¿Sí está claro? Entonces, el primer encargo que les hago en esta diapositiva es que hagan la deducción. Y eso les va a dar 0.52. Entonces, estamos llegando al valor de 0.52 o al 52%, que significa la relación que guarda el volumen de la esfera con respecto al volumen del cubo. Ese mismo número lo sacamos cuando decíamos que la esfera valía tanto y le dimos un valor, 10 centímetros de diámetro. Pero ahí sí usamos números. Calculamos el volumen de la esfera y calculamos el volumen del cubo y los relacionamos. Y también nos dio exactamente lo mismo, porque nacen de unas ecuaciones. Bueno, entonces van a hacer esa deducción. Ahora, del sistema cúbico simple, habíamos dicho que ya tenemos la ecuación que está aquí, que es arista es igual a 2 radios. Entonces, siempre que me digan a mí, se trata del sistema cúbico simple, yo sé que la arista es igual a 2 radios. Voy a empezar a relacionar esas ecuaciones. Pero decimos, también puedo sacar otros parámetros, como en este caso es el valor de C. Entonces, C está dado en la cara central y corresponde a la hipotenusa del cuadrado. Entonces decimos ahí está en la esquina inferior izquierda un ángulo recto. Arista que está aquí es un cateto. La arista que está aquí, pero también son 2 radios, es otro cateto, es otra arista. A mí me interesa, aquí la puse adentro, la A, y acá está la A. A y A son los catetos. Y la distancia de este vértice al vértice opuesto, eso es C. C simplemente es la línea que cierra ese triángulo, que es un triángulo rectángulo, o un triángulo con un ángulo recto. Entonces, si tú sabes la distancia de C, de alguna manera estás asociando también a este sistema. Ahorita no tiene mucha relevancia para el sistema cúbico lo que vamos a sacar de ecuación. En realidad, esto que vamos a ver aquí como teorema de Pitágoras es más útil para los otros sistemas. Pero más a manera de repaso les digo que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que es el opuesto al ángulo recto, si lo elevas al cuadrado, eso es igual a los catetos, a los que tienes a los lados del ángulo, el cuadrado de cada uno de ellos, el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Ese es el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero en este caso, les digo, los catetos son los mismos, es A y es A. Por lo tanto, aquí no es A y B, sino A y A. Eso significaría que un cateto A al cuadrado más el otro cateto, que es el mismo al cuadrado. Y A cuadrada más A cuadrada, o como X cuadrada más X cuadrada, pues son 2 veces eso, es 2A cuadrada. Entonces, el teorema de Pitágoras se simplifica aquí. Cuando decimos, tenemos 2 catetos igualitos de la misma distancia, que es la característica de los catetos de un cubo. Entonces dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a 2 el cateto al cuadrado. Simplemente estoy siguiendo el álgebra. Y entonces, si yo quiero despejar C, tengo que sacar raíz en ambos lados. Saco raíz a C cuadrada y me da C. Saco raíz a 2A cuadrada y raíz de 2 me queda, pero raíz de A cuadrada me queda A, porque cancelamos el cuadrado con la raíz. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque esto es importante que ustedes lo asocien. Cuando nosotros hablamos de raíz, sobre todo raíz cuadrada, cuando tú dices quiero sacar, lo voy a poner aquí, bueno, ya lo tengo aquí. Para usar exactamente lo mismo. Cuando tú dices, la ecuación se simplificó, hipotenusa al cuadrado es igual a 2 veces la arista al cuadrado, decimos, sacamos raíz. Y sacar raíz
lo voy a poner porque no está ilustrado ese paso. Sacar raíz es ponerle la raíz aquí y ponerle la raíz al otro también. ¿Qué va a pasar cuando tú a la raíz de C cuadrada o a C cuadrada le sacas raíz? Decimos que esas se cancelan. Esta raíz se cancela con el exponente al cuadrado. ¿Pero por qué se cancelan? Se cancelan porque cuando tú sacas raíz, ¿a qué equivale sacar raíz? Sacar raíz equivale a que algo sea elevado a una potencia. ¿A qué potencia? Si tú tienes ahí x y le quieres sacar raíz a x, x puede ser 25. Tú sabes que 25 le sacas raíz cuadrada y te da 5. Un número multiplicado por sí mismo que te dé ese número, pues es el 5. Bueno, entonces sacar raíz equivale a potenciar a la 1/2 o elevar a la 1/2. Exactamente lo mismo. Entonces esa es la x. Si tú en la calculadora, esa x para ti es 5 o el número que sea, si tú sacas en tu calculadora raíz, es lo mismo que lo eleves a la 1/2. Entonces, si en la calculadora lo haces, dices, a ver, vamos a sacarle raíz a 25, pues te va a dar 5. Pero ahora dices, 25, elévalo a la 1/2. Y es cuando tú tienes x a la y en tu calculadora. En tu calculadora. X elevado a la y. Entonces, por favor, si tienen calculadora a la mano, háganlo. Y si no, pues en cualquier momento háganlo. Lo que tienes que poner es 25, el botón X a la Y o con la manera como esté su botón de potencia y elevarlo a la 0.5, porque 1/2 es 0.5. Si no lo vas a elevar a una potencia entera, lo vas a elevar a una potencia fraccionaria que es 0.5. Entonces ponen 25 elevado a la 0.5. ¿Cuánto da eso? 5. El resultado es 5, pero me gustaría que lo hicieran, ¿verdad? En su calculadora. 5 cerrado, profe. Si van a poner en su calculadora usando esa tecla de potencia 25 elevado a la 0.5. ¿Alguien lo hizo? Y si lo hizo, dígame si lo pudieron hacer y si le salió el A mí me dio 5 cerrados, profesor. 5. A Ok. mí también 5 cerrado me dio, profe. Bueno, entonces acuérdense de eso, es bien importante, porque más adelante lo vamos a estar usando, es sacar raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 0.5 o a la 1/2. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando c cuadrada le saca raíz? Lo elevas a la 1/2. Y elevar a la 1/2 es 2 por 1/2, o 2 veces 1/2, pues es un entero. Si multiplicas 2, lo voy a hacer otra vez en el Paint. Si tú multiplicas, estoy hablando de esta parte de aquí que se va a cancelar. La raíz con el cuadrado. ¿Por qué se cancela? Porque es como estar multiplicando el 2, que es la potencia de c, lo estás multiplicando por 1/2. Ahorita lo voy a poner así, pero lo voy a bajar para que ustedes lo visualicen. Entonces, 1/2 lo pondríamos así. Voy a poner una línea horizontal. Y decimos, ¿cómo multiplicamos 2 por 1/2? ¿Cómo se lleva a cabo esa operación? También se le pone un 1 abajo, ¿no? Ajá, usamos el denominador 1. Y entonces, porque cualquier entero tiene denominador 1. Y entonces ¿cómo se hace la multiplicación de fracciones? Directa.
directa, numerador por numerador y denominador por numerador es lo que vamos a poner. Y eso nos dejaría 2 por 1 arriba y 1 por 2 abajo. Es decir, el resultado de la multiplicación sería 2 arriba y también sería 2 abajo. Y sabemos que 2 sobre 2 pues, es 1. ¿Sí? Eso que resulta de ahí es lo que le vamos a poner a C en su potencia, 1. Por eso decimos, multiplicas en esta parte de la potencia multiplicas, lo voy a circular aquí para que lo vean, multiplicas ese 2 por la raíz que es un medio y te va a dar 1. Y eso es lo que le vas a poner tú a C, a la 1. Lo que resulte de esa multiplicación va a ser la potencia de C. Y 2 por un medio te da 1. ¿Sí? Por eso nosotros hacemos la cancelación de el cuadrado cuando le sacamos raíz. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, decimos, ¿cómo puedo despejar C? Sacándole raíz cuadrada. Pero si saco raíz cuadrada de un lado, tengo que sacar raíz cuadrada del otro. Entonces raíz cuadrada de C cuadrada es C. Y raíz cuadrada de 2A cuadrada, como lo expresé aquí, entonces aquí el que sí tiene raíz es A, porque tiene potencia cuadrada. Entonces a él sí le puede sacar raíz. Pero al 2 no tiene una raíz directa o exacta. Entonces por eso deja C igual a la raíz de 2 por A. ¿Y cuánto es raíz de 2? Raíz de 2 si lo sacan en la calculadora es 1.41. Que aquí lo que dice esta ecuación es C igual a 1.41 por A. O C raíz de 2A. ¿Qué es lo que significa? Que dependiendo del tamaño de tu arista, ¿sí? Eso hay que multiplicarlo por 1.41. Y eso es el valor de esa distancia C. Es una fórmula genérica, o sea, no tienes valor de arista, no tienes valor de radio. Simplemente te está diciendo que cuando tú tienes un cuadrado, y el cuadrado no importa el tamaño, y todos nuestros sistemas cúbicos son caras cuadradas, que significa que la distancia así cruzada en una cara, cualquiera de las caras, la hipotenusa C va a ser siempre igual a la arista multiplicada por 1.41. O lo tenemos como una fórmula, C va a ser igual a raíz de 2 por A. ¿Alguna pregunta de lo que estoy compartiendo en la diapositiva y lo que expliqué? Lo que expliqué aquí. Entonces, para el sistema cúbico simple, tenemos que es un átomo, tenemos que la arista para este sistema es 2 radios. Hace rato dijimos que el factor de empaquetamiento era 0.52, es otro dato, y ahora decimos C va a ser igual a raíz de 2A. Y esto C sobre 2A va a aplicar para cualquier sistema, ¿no? Pero aquí lo importante es cuánto vale la arista para calcular a C. Bueno, entonces, eso es el sistema cúbico simple. Si cambiamos de sistema y ahora hablamos del cúbico centrado en cuerpo, habíamos dicho que ahora el total de átomos va a ser los 8 octavos más el átomo central nos va a dar 2, como dice abajo. 8 por 1 octavo van a ser un átomo más el átomo central, que lo estamos viendo en las figuras aquí. Y había dicho también que los octavos ya no están pegados. O sea que la arista en realidad, aquí lo estamos viendo, que este átomo con respecto al otro átomo no están íntimamente pegados. Por lo tanto, la arista se saca del centro al centro. La arista va de este centro al centro de arriba, a la esquina superior. Y esa arista ya no son 2 radios. ¿Por qué? Porque hay un hueco entre los átomos. Por lo tanto, esa arista va a ser un poquito más que 2 radios. Ya no puedo aplicar la primera ecuación que uso en el sistema cúbico simple. Arista igual a 2 radios, aquí no aplica. La arista es más que 2 radios. Y repito porque aquí hay un espacio hueco en la línea que va de centro a centro. Bueno, entonces la primera observación sería esa. Cúbico centrado en cuerpo, 2 átomos. Y ahora, para el cálculo de este sistema, lo que vamos a hacer es sacar la hipotenusa, pero la hipotenusa que va por el centro. Fíjense aquí donde dice 4R, va desde este vértice de cubo y atraviesa el vértice opuesto, pasando por el centro del cubo.
Es decir, no es una hipotenusa calculada de una cara. Es una hipotenusa calculada donde viene la línea roja. Fíjense la línea roja cómo viene aquí abajo. También atravesando de vértice a vértice. Este sí va, la línea que va a ser en nuestro caso un cateto, va de esquina a esquina en una cara. Y la otra línea va a ser esta distancia. Entonces ahí hacemos el triángulo. Lo voy a copiar. Y ahorita explico lo que viene en la diapositiva. Lo que quiero indicar, que les quede claro es, nos estamos refiriendo, voy a rellenar exactamente lo que quiero que visualicen, es que nos estamos refiriendo a este triángulo. A ese triángulo, y es un triángulo interno, donde una de las caras, perdón, donde una de los lados del triángulo, el triángulo tiene 3 lados, uno de los lados del triángulo es simplemente la arista que está aquí. Voy a quitar esos colores y lo voy a usar diferente. Uno de los lados, ese sería la arista, pero ya no le llamamos A, le llamamos A sub 0 porque es diferente a A. Otro de los lados es otro de los catetos, porque el ángulo recto lo ubicamos y lo voy a dibujar. El ángulo recto está aquí. ¿Quiénes son los catetos? Los catetos van a ser los que estén a los lados de ese ángulo recto y va a ser la A y va a ser la hipotenusa de la base. ¿Cómo dijimos que era la hipotenusa de un cuadrado? Que es la diapositiva anterior. Dice, C era igual a ¿qué? A raíz de 2A. Bueno, resulta que ese cateto que corre de esta esquina a esta esquina, esa es una hipotenusa de un cuadrado. Y ese cateto es raíz de 2A. Pero en este caso no es A, sino A sub 0. Pero ¿de dónde sacamos que ese cateto vale eso? Porque el cateto o la hipotenusa, en este caso del cuadrado, siempre es raíz de 2A. Lo que tú tengas de la distancia al cuadrado como un lado, pues eso lo tienes que multiplicar por raíz de 2 o 1.41. Entonces, fíjense aquí que estamos implicando un triángulo interno, donde les repito, uno de los catetos o lados es simplemente la arista. El otro cateto es raíz de 2A, porque equivale a la hipotenusa de la base. Y el otro que va de esquina a esquina, que va de este punto hacia abajo, corresponde a la hipotenusa considerando al cateto A sub 0 y al otro cateto raíz de 2A sub 0. Es decir, este 4R va a ser nuestra nueva C. ¿Sí? Entonces tenemos que involucrar. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice, 4R al cuadrado sería la hipotenusa al cuadrado. Va a ser igual a la sumatoria de A sub 0 al cuadrado más este que está aquí abajo al cuadrado. A sub 0 al cuadrado más raíz de 2A sub 0 al cuadrado va a ser igual a 4R al cuadrado. Entonces ahora a los lados les vamos a identificar diferente. Ya no es A y C. Ahora es A sub 0, raíz de 2A sub 0 y 4R. Ahora, la clave es ¿por qué 4R? A sub 0 simplemente se le asigna a la arista de un sistema diferente al simple. A los otros dos se les va a llamar A sub 0. Ya dije también por qué aquí era raíz de 2A, porque es una hipotenusa que está dentro de un cuadrado. Dices, ¿pero por qué 4R? 4R porque la línea que estamos tomando de referencia es desde esta esquina, vamos a llegar y vamos a cruzar al átomo central, porque decimos que aquí hay un átomo central, lo va a atravesar completamente y va a llegar hasta el otro átomo. El átomo que no veo, pero me estoy refiriendo precisamente a este átomo. Estoy llegando a su centro. Entonces aquí hay que tener algo de imaginación para decir, ¿cuál es la distancia que hay desde esta esquina donde hay un átomo? Ahí hay un átomo. Y luego después a esta esquina donde hay otro átomo.
Y luego en el centro hay otro átomo, en el puro centro. Entonces decimos, aunque no lo estoy haciendo a escala, decimos, en realidad, ¿cuántos radios equivale esa distancia? Pues en la primera parte, agarras un radio. Lo voy a poner con una línea un poquito más gruesa para que la visualicen. En esa esquina atraviesas un radio del átomo de la esquina. Y luego atraviesas al átomo central, que son 2 radios. Porque es un diámetro o es el átomo completamente atravesado. Por lo tanto, ya irían 3 radios y más el último radio de la otra esquina. ¿Sí? De ahí viene el concepto de 4 radios. Porque esa línea toma o atraviesa todo el átomo central más la mitad de los átomos que están en las esquinas. Un radio al de arriba, un radio al de abajo y 2 radios al del centro. Entonces, en función de eso queda definido 4R. ¿Sí? Nuestra ecuación que nos va a asociar a este sistema agarra un triángulo interno. Bueno, espero que más o menos con eso se den la idea de lo que voy a hacer. Esto no está animado y aparece todo de un jalón, pero lo voy a ir explicando. Dice, el factor de empaquetamiento para ese sistema centrado en cuerpo o BCC va a ser el volumen de átomos, y aquí va a ser el volumen ocupado por 2 átomos, por eso dice B de 2 átomos, sobre el volumen de la celda. ¿A qué es igual el volumen de 2 átomos? Pues al volumen de un átomo multiplicado por 2. O 2, que son los átomos, por la fórmula de la esfera, 4/3 de pi por radio al cubo. Por lo tanto, el numerador nos indica volumen de 2 átomos. Simplemente multiplicas por 2 y en el otro sistema vas a tener que multiplicar por 4. Pero por lo pronto aquí multiplicamos por 2. ¿Y a qué es igual el volumen de la celda, del cubo? Pues arista al cubo, solamente que esta arista le llamas a sub 0. Dice que eso tiene que ser igual a 0.68. Ahora se ocupa más volumen. El 68% es ocupado por átomos. Pero decimos, ¿cómo puedes llegar a este punto 68? ¿Cómo lo calcularías? No puedes cancelar R con A. Entonces tienes que interconvertir una en la otra. Entonces, como les decía ahorita, 4 R's es la distancia que es nuestra principal referencia. 4R es el valor de la hipotenusa interna. Entonces la usamos aquí en el triángulo. Entonces tú vas a relacionar una arista en términos de una variable, como si fuera X y Y. Una variable es arista, la otra está en términos de arista, pero la otra está en términos de radio. ¿Qué significa? Que con Pitágoras vamos a hacer una ecuación que nos relacione aristas con radios. Eso es lo que pretendemos. Sacar una ecuación donde saques una relación entre variables. Ahora decimos, ¿dónde está el teorema de Pitágoras? Está en este rectángulo que dice un cateto al cuadrado, que es arista sub 0 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es raíz de 2a elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa 4r al cuadrado. Ahí estamos aplicando el teorema de Pitágoras, simplemente a los catetos le estamos dando su representación. Y lo que hay que hacer es cuando a la elevas al cuadrado, a sub 0 al cuadrado, pues a sub 0 al cuadrado. Cuando raíz de 2a, la elevas al cuadrado, cuando 2 de la potencia multiplica al 1/2 de la raíz, pues se va a hacer 1. O sea, raíz de 2 al cuadrado, te cancela la raíz otra vez y te queda 2. Cuando a sub 0 lo elevas al cuadrado, te va a quedar a sub 0 al cuadrado. Y 4r es elevar al cuadrado el factor y la variable. 4r al cuadrado es 4 al cuadrado por r cuadrada. Por lo tanto, 4 al cuadrado es 16 y r al cuadrado, pues r cuadrada. Y aquí tenemos términos semejantes, en el sentido de que usamos la misma variable. La variable la tenemos a la misma potencia. Entonces, tú no puedes sumar x con x cuadrada, pero sí puedes sumar x cuadrada con x cuadrada cuando tienen la misma potencia. Lo mismo aquí, tienes una a sub 0 al cuadrado y tienes 2 a sub 0 al cuadrado. Entonces, si sumas 1 con 2, pues te da 3. Esa variable al cuadrado. Es como sumar x cuadrada más 2x cuadrada son 3x cuadrada. Eso es lo que tenemos aquí a la izquierda. Por lo tanto, todo se simplificó dejándonos 3a sub 0 al cuadrado igual a 16r al cuadrado. Entonces nosotros podemos decir, yo quiero expresar la a no como cuadrado, la quiero expresar como a sub 0. Tienes que hacer 2 operaciones. ¿Qué operaciones tienes que hacer?
primero tienes que pasar el 3 del otro lado, porque te está estorbando como factor de A. Entonces, esta parte también les voy a pedir que ustedes la deduzcan, al igual que la anterior. La voy a pegar en el Paint, que ya tenía aquí algo similar. Bueno, ahí está. Voy a estar analizando esta última parte y voy a hacer otra pausa por si se me perdieron algunos de ustedes. Estoy nada más limpiando aquí. Ok. Decimos, en el procedimiento, partimos primero y voy a estar ahorita ubicado aquí. Partimos de que los catetos al cuadrado, la suma de catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Y les decía, ¿qué haces? Cateto al cuadrado te da lo mismo. Raíz de 2 al cuadrado se saca eliminas la raíz. Y entonces, lo único que hicimos fue elevar al cuadrado los catetos y elevar al cuadrado la hipotenusa. Lo siguiente que hicimos fue sumar términos comunes. Y a cuadrada o a sub 0 al cuadrado es término común. Y entonces ahí decimos, la a en realidad al principio tiene un coeficiente 1. Una a cuadrada con 2a cuadrada, pues te va a dar simplemente con suma de términos semejantes, pues 3a cuadrada. Y ahora les digo, hay que hacer dos operaciones. ¿Cuáles son esas dos operaciones? Las dos operaciones primero es, este 3 hay que pasarlo dividiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando lo divides? Inclusive ya lo puedes simplificar. Le voy a quitar aquí el marco que me está estorbando. Entonces, ¿qué pasa cuando lo divides? Pues va a quedar 16r cuadrada entre 3. Y entonces vamos a poder simplificar. Esa sería la primera operación. La primera operación es despejar a, aunque todavía está el cuadrado. La segunda operación es sacar raíz cuadrada en ambos lados. ¿Cuál sería la intención de sacar raíz cuadrada en ambos lados? La intención es quitarle el cuadrado que tiene a, porque quieres despejar a. Quieres decir a es igual a algo. Ese es el despeje. Entonces, ¿qué pasa cuando sacas raíz cuadrada en ambos lados? Tú aquí vas a tener la casita de raíz o todo eso elevado a un medio en ambos lados. Esa es la parte que yo les estoy pidiendo que hagan la deducción. Te dice que cuando haces eso, lo que obtienes es esto de aquí. Que no es difícil porque la raíz de a cuadrada pues es a. Y en el numerador vas a sacar raíz y en el denominador vas a sacar raíz. ¿Qué significa? Que antes de llegar al resultado que estamos diciendo aquí, tú puedes decir que lo que tienes como raíz, lo voy a hacer aquí, copiar y pegar, es que lo que tú tienes aquí como raíz de 16r cuadrada sobre 3, lo puedes hacer por partes, porque eso equivale en álgebra a sacarle raíz cuadrada a lo de arriba y también sacarle raíz cuadrada a lo de abajo. Es exactamente lo mismo. Tener una raíz cuadrada en una fracción es igual que sacarle raíz a lo de arriba y después sacarle raíz a lo de abajo. ¿Qué significa? Que eso te quedaría así. Raíz de 16r cuadrada sobre raíz de 3. ¿Sí? ¿Y qué es 16? Raíz de 16r cuadrada, pues 16 tiene raíz exacta y eso es 4. Y r cuadrada, pues le cancelas el 2 y es raíz de 16r cuadrada es 4r. Volvemos al valor original de la hipotenusa. Y raíz de 3 no tiene raíz exacta. Por lo tanto, me quedaría lo que está a la derecha.
A sub 0 es igual a 4R sobre raíz de 3. ¿Cómo podemos expresar eso? De muchas maneras. Y aquí quiero que no se pierdan, es una álgebra muy sencilla. ¿Cómo puedo expresar eso? Lo puedo expresar, por ejemplo, le voy a quitar el marco. Tenemos pocos minutos, pero bueno, los voy a aprovechar en lo que quiero decir de esta presentación de ecuación. Es 4R es el numerador y raíz de 3 es el denominador. Lo que yo tengo es eso. 4R y luego viene la línea horizontal y luego viene raíz de 3. Entonces, ¿cómo puedo presentar eso? De otra manera, yo saco la R. Pues simplemente la R es un factor del numerador, lo puedes sacar. Y eso se diría R sobre 1, porque es un entero, o simplemente decir 4 sobre raíz de 3 por R. ¿Por qué es conveniente hacer eso? Porque dejas entonces 4 sobre raíz de 3 como un factor, un número. ¿Sí? Ahí está, en esta representación, está la misma ecuación de arriba, es exactamente lo mismo. 4 sobre raíz de 3 por R. O también puedes despejar R. El raíz de 3 pasa multiplicando a la A y eso divide entre 4. Miren, esto que estoy haciendo ahorita es, ¿para qué me sirve todo este rollo? Porque esta ecuación que acabamos de escribir, que estoy ahí todavía resaltando con doble marco, esa es la manera de interconvertir una arista en el radio, o el radio en una arista. Tú te dan uno y obtienes el otro. ¿Por qué es importante hacer esa interconversión? Porque aquí en la ecuación del lado izquierdo, yo tengo aristas y tengo radios. Aquí tengo radio y tengo arista. Entonces, uno lo tiene que convertir en el otro. Por ejemplo, yo digo, la arista esta la voy a convertir en radio. Pero ojo, esa arista hay que elevarla al cubo, porque es volumen, ¿no? Entonces, ¿pero qué es A sub 0? Pues A sub 0 es 4 sobre raíz de 3 por R. Yo puedo sustituir aquí en la arista 4 sobre raíz de 3 por R y eso elevarlo al cubo. ¿Y cómo quedaría eso? Pues en términos de R, porque A sub 0 lo convertí en R's. O al revés, si la R aquí la sustituyo, la despejo de acá y sustituyo. Espero que esté más o menos la idea clara, ¿no? Esta ecuación que tiene doble marco es para convertir A's a R's o R's en A's. Y poder nosotros, en la lógica, es llevar a cabo la deducción de dónde sale el punto 68. ¿Sí? Es lo que yo necesito que hagan como deducción. ¿De dónde sale el punto 68? Y no es otra cosa que esta ecuación en verde, involucrarla, ya está despejado arista, pero también podemos despejar radio. De tal manera que tú a la hora de meterla al factor de empaquetamiento dices, pues una la tengo en función de radios porque es la esfera, la otra la tengo en función de aristas porque es la celda, pero ¿de qué manera voy a usar una misma variable, ya sean R's o sean A's, para cancelar todo esto y que todo quede en términos de pi? ¿Va a ser algo de pi? Como hace rato quedó un sexto de pi, aquí también va a quedar algo similar. Y esa operación te va a dar punto 68. Entonces eso es la cosa que quiero que deduzcan. Aquí les pedí la deducción para llegar a un sexto de pi. Porque ustedes hagan la operación de saber de dónde sale un sexto de pi. Y ahora aquí lo que les pido es que saquen el punto 68 a partir de este factor de empaquetamiento y de esta ecuación. Entonces, en este momento se va a terminar la clase. Les voy a pasar lista y les voy a pasar la presentación para que ustedes hagan esas dos operaciones y mañana las comentamos. Sale, nos vemos mañana. Feliz día. Hola. Hasta mañana. Bye, bye.